Pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir a estas horas un poco difíciles y por compatibilizar vuestro tiempo para venir a esta charla. Ya sabéis que como servicios sociales, cada vez, y con motivo de la celebración del día 25 de noviembre, el Día contra la Violencia de la Mujer, hacemos cada año una actividad desde servicios sociales. Este año hemos querido contar con la participación de periodistas de medios de comunicación local y comarcal, porque nos cuenten ellos un poquito cómo ven el tema de la violencia de género, cómo lo enfocan desde su criterio profesional. Y nos parecía muy importante este tema porque de alguna manera lo que pensamos sobre la violencia y las creencias que tenemos sobre la violencia depende en gran parte de la información que tenemos sobre la violencia. Entonces hemos querido participar con los periodistas en esta mesa y hemos querido contar con ellos para hacer un pequeño debate. En primer lugar va a comenzar a hablar Pilar Mustiles, consejera de Bienestar Social, y luego cederá el paso a Carlos Alastuey, presidente de Comarca. ¿Esto también le pasó? Bien. Hola, buenas tardes a todos. Os agradezco vuestra asistencia y más en este tema con tanta sensibilidad para todos, en especial para la mujer. Bueno, la mujer y todo ciudadano de alguna manera se sienta sensibilizado con este tema. Desde Servicios Sociales, como bien os ha dicho Elisa, cada año intentamos buscar unas jornadas, algo de sensibilización sobre este tema y acercarnos y sensibilizar a la gente la importancia que tiene el denunciar, el proteger, el estar atentos a todas las circunstancias tan excepcionales que pueden ocurrir. Simplemente pues, se va a hacer un día, como os ha dicho, una mesa redonda en que todos vamos a participar, o van a ellos a participar, los medios van a participar y van a expresarnos cómo ven todos estos temas y cómo se involucran cada uno. Los medios de comunicación, sabéis que son unos medios importantes, que son los que más se acercan y los que más llegan a la ciudadanía y sensibilizan a la gente de todos estos problemas. Nada más, que disfrutéis con esta mesa redonda y que sirva para algo. Gracias. Paso la palabra a Carlos. Bueno, gracias Pilar. Gracias a todos, bienvenidos, buenas tardes. A estas horas tan intempestuosas que estéis aquí, pues es de agradecer. Como presidente de la comarca tengo que estar agradecido, lógicamente, a los medios de comunicación que van a participar en esta mesa redonda y, como no, a nuestros servicios sociales que hay que reconocer que son punteros en lo que es el organismo de Servicios Sociales de Aragón. Aquí públicamente lo tengo que decir, ya que planteáis alternativas que en ninguna otra zona se plantea. Por lo tanto, eso es de agradecer. Agradecer también al Instituto Aragonés de la Mujer, que ha colaborado en estas jornadas y sobre todo en esta mesa redonda, que es Periodistas ante la Violencia de Género. Solamente la palabra ya causa grima, y perdonar que diga eso, o que emplee un término coloquial, grima, que es una cosa que a todos los que un tema de violencia causa grima a cualquiera, ¿no? Antes ha dicho Pilar a las mujeres, lógicamente, pero en pleno siglo XXI a ver si una vez normalizamos el tema y tanto hombres como mujeres atacamos y atajamos este problema que cada vez hay más, y no sé por qué, porque el ser humano tendría que evolucionar en positivo y no en negativo como está evolucionando en estos momentos. Mucha gente le plantea el problema de que hay mucha inmigración y la inmigración son mucho más machistas que los que estábamos en España ya hace un caos, pero yo más bien creo que los medios de comunicación aquí sí que tienen mucho que ver, y por eso agradezco especialmente que estén aquí participando en esta mesa redonda, porque son, podemos decir, el eco de lo que se puede plantear a la sociedad. Los medios de comunicación es eso, tienen que comunicar a la sociedad que basta ya de este tema, que ya vale, que hay que atajar este tema como sea. Los políticos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero los medios de comunicación tienen mucha importancia en la posibilidad de que la gente se conciencie, y digo gente, por no emplear género, que las personas se conciencien de que esto hay que erradicarlo una vez. No hay derecho a que en pleno siglo XXI una mujer sea distinta al hombre, ni en sueldos,
simplemente ni en forma física. Hay deportistas mujeres que nos dan 50.000 vueltas a cualquier hombre. Quiero decir que eso de que es el sexo débil es una mentira, es una falacia. De que ha estado supeditada al macho, sí. También tengo que decir en favor del macho que era una sociedad matriarcal y como tal educaban a los machos, diciendo, o sea, no te hagas la cama, que la haga la mujer, no haga la comida, que haga la mujer, en fin. Ha habido mucho de culpa de todos del ancestro, ¿no? Pero nuestra obligación está, como seres del siglo XXI y como personas del siglo XXI, de que hay que acabar con ese tema. Entonces, os ruego que participéis en la mesa, que en el debate que se plantee después seáis partícipes directos y que digáis vuestras inquietudes, ya que estéis aquí, que aprovechéis la tarde porque se puede hacer un debate bonito, positivo y de futuro. Por lo tanto, aquí tomarán nota precisamente los trabajadores sociales de lo que aquí se diga, lo que aquí se haga, que más o menos va a ser el curso de lo que queréis plantear. Y sobre eso nos basaremos. Ahí pienso que es lo que se ha planteado la mesa redonda para esto, para que hubiera un debate y hubiera algo positivo que ofrecer después de esta mesa redonda. Y nada más, deciros que estoy encantado de que estéis aquí a estas horas y aprovechar esta mesa redonda. Habrá periodistas si queréis. Ahora vuestro turno. Yo a las 6:30 me tengo que me voy, no sé, ¿No es que te aburre? es que me tengo que ir. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, pues en primer lugar voy a presentar a los ponentes de la mesa. Voy por orden. Luis Ignacio Tapia, redactor del diario digital El Guadalupe de Caspe. Mari Carmen Ribó es corresponsal colaboradora del periódico del Heraldo de Aragón y ha sido responsable durante 3 años de la actualidad de nuestra comarca. A mi lado, a la izquierda, está Beatriz Feriz, directora de la emisora de radios El Caspe, y como invitada forastera tenemos tenemos a Inmaculada Albaz, que es periodista e investigadora especialista en temas de mujer. Puedo comentar de ella que ha escrito algún libro sobre el techo de cristal, presencia y ausencia de las mujeres periodistas en Aragón, que ha colaborado con los cursos de mujeres en la historia desde la Edad Media hasta la historia contemporánea y que actualmente pues está investigando también, estás haciendo una tesis doctoral también del papel de la mujer, o sea que nos puede aportar mucho sobre el tema de mujer y nos puede a lo mejor dar la visión más teórica a la mesa. Como los demás somos más prácticos, pues a lo mejor podemos ahí, digamos, tener sopesadas las dos posturas. Para empezar, un poco me gustaría contar con vuestra opinión. Una pregunta a lo mejor un poco general, pero por ir entrando al tema. Me vais contestando, si queréis lo hacemos en orden o empezamos por donde queráis. Yo preferiría, estando aquí vosotras, pues que empecéis vosotras. Bien, no hay problema. Sí, ahí bien, entonces vale. Inmaculada puede dar un poco la visión que tú has dicho teórica. Perfecto. Vale. Pues un poco por entrar en el tema, la primera pregunta que me gustaría haceros para ver cómo valoráis el tema es ¿cómo creéis, en vuestra opinión, que deben enfocarse las noticias de violencia de género? Si en general se están haciendo bien desde los medios de comunicación, si veis que están, digamos, primando unos temas sobre otros, si desde vuestras redacciones o desde vuestra formación teórica tenéis alguna línea al respecto que estáis siguiendo, o si es una intuición personal cómo se enfoca una noticia de violencia de género. Un poquito pues ese encuadre. Vamos a ver, si empiezo yo, yo voy a hablar de lo que es mi experiencia personal, y en principio es una experiencia doble. Por un lado soy corresponsal y por el otro fui redactora. Vamos a ver, como corresponsal yo no he tratado nunca una noticia de violencia de género. O
o sea, las que más o menos esto es un redactor el que lo hace, y entonces el corresponsal normalmente nunca lo hace. Y es más, a mí nunca ni me han pedido que ampliara noticias ni hiciera. Sí, he tratado algunas noticias que han tenido que ver con violencia, con juzgados, con cosas así. Entonces normalmente un corresponsal no es un redactor, es un corresponsal y como tal simplemente es un colaborador. Entonces sí te dan mucha libertad, porque si por ejemplo pues a ti te afecta por lo que sea, o no quieres porque te afecta, porque tienes implicaciones, porque... Entonces puedes decir, oye, pues eso que lo trate un redactor, tú le das los datos y le das los teléfonos y entonces él lo hace directamente. Sí, siempre más o menos basándose. Es más, yo que es medio escrito, tengo fotografías, entonces incluso la fotografía, ni tan siquiera aunque la hayas hecho tú, normalmente de lejos y con tele, no va ni a tu nombre. O sea, eso como redactora, yo pues tuve la suerte, sí, era un periódico gratuito y mensual. Al ser gratuito y mensual tiene unas connotaciones completamente diferentes de una noticia diaria. Es totalmente distinto. Como tratas tú una noticia diaria, como es una noticia mensual, que vas mucho más a lo que es el reportaje. Entonces, normalmente, sí, siempre la sueles tratar desde el mismo respeto. Yo creo que es la base de toda noticia, sea cual sea. Respeto, objetividad, contrastar, o sea, es lo que, y sobre todo respeto hacia la víctima. Yo creo que para empezar... Aunque comentas que no te ha tocado directamente temas de violencia de género, quizás lo podríamos ampliar a cualquier noticia sobre familia, mujer, a cualquier noticia que sea del ámbito, entre comillas, privado, del ámbito delicado. También ocurre lo mismo con los corresponsales. Ya te digo, el corresponsal en eso pues tiene la suerte, que como es un colaborador, pues no tiene por qué entrar, sobre todo, claro, el corresponsal siempre es un corresponsal en los pueblos, entonces no tiene por qué entrar directamente en noticias así, y entonces mira, le pasas la pelota y que lo hagan ellos, ¿sabes? Pero creo yo que sí, siempre desde el máximo respeto, eso sí, y veracidad. Gracias, Mari Carmen. Pasamos a Luis. Bien, pues estoy súper de acuerdo con todo lo que ha expuesto Mari Carmen. Es necesaria una rigurosa investigación, contrastar las fuentes. No vale como referencia la plantilla habitual de una noticia de sucesos. Hay que prestar una atención escrupulosa a los testimonios cercanos al agresor y a la víctima. Consultar opiniones de personas expertas, sentencias judiciales, campañas de información y prevención, y ayudar a ubicar adecuadamente el problema, porque el problema es grave, ha ido bajando. El problema ya es histórico, desde que empezó la humanidad, la violencia, guerras y demás, y entre géneros también. Hay que tener en cuenta que tenemos un hecho histórico que es Enrique VIII y Ana Bolena. Ana Bolena fue muerta por un tema de violencia también. Hubo una violencia tremenda. Ahí estaba Catalina de Aragón, la primera esposa. Es importante destacar las denuncias previas, procesos judiciales pendientes y órdenes de alejamiento. Esto es lo que puedo abundar de lo que ha dicho Mari Carmen Ribó. Me gustaría escuchar las otras posiciones. Vale, gracias Luis. Pasamos por aquí a Yo siguiendo un poco con lo que apuntaba Mari Carmen, el caso de la radio es diferente, porque es un medio de comunicación que es diario, es muy cercano. Aparte, las personas que estamos en la radio nos conocéis también físicamente, por lo tanto, si bien es cierto que aquí en el Bajo Aragón Caspe no se ha dado nunca, bueno, por lo menos desde que estamos en el nuevo equipo, un caso de violencia de género, es decir, fulanita ha sido maltratada por menganito y tal, con nombres propios, no nos ha tocado nunca dar la noticia así, pero en nuestro caso, por ejemplo, en mi caso sí que nos han parado mujeres por la calle. Oye, Beatriz, me pasa esto, ¿qué hago? Pues lo que puedes hacer es un poco aconsejar.
pero desde luego yo hasta que no hay una denuncia previa o hasta que no hay una notificación desde los servicios sociales, pienso que los medios de comunicación tenemos que ser muy cautos a la hora de hablar de esto. Por otro lado, también me gustaría destacar que es igual de desagradable hablar de violencia contra la mujer que de violencia contra el hombre. O sea, el hecho es la violencia en sí. O sea, es que da igual que el maltratado sea un hombre que la maltratada sea una mujer. O sea, está igual de feo en ambos casos. Por otro lado, a la hora de verificar la noticia, es que eso es de cajón. O sea, yo, por ejemplo, no me puedo fiar de un testimonio de una persona que me llama a la emisora y me dice: oye, Beatriz, me están maltratando. Eso no es, o sea, no me sirve como noticia. Yo no puedo abrir el programa y decir fulanita creo que ha llamado a la emisora. Primero lo tendré que consultar o con servicios sociales o con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que me confirmen. Y la confidencialidad de la víctima es que eso está garantizado. Porque es que, vamos, yo no daría ni las siglas. Si alguna vez me tocara, esperemos que no, es que yo no daría las siglas. Pues una caspolina, una favarola, una maellana o un fallonense o lo que fuera. Pero es que no, y pienso que en prensa local quizá tampoco se deberían de dar, porque sí que ha habido casos desagradables, no de violencia de género, pero sí de otro tipo de violencia que todos podemos recordar, que se han puesto las siglas y automáticamente todos hemos sabido de quién se trataba simplemente por hacer una cábala, ¿no? Entonces, yo sobre todo eso, por un lado, asegurarnos. Por otro, desde los medios de comunicación podemos animar a la denuncia, pero pienso que estamos para comunicar, no estamos tampoco para animar o para posicionarnos o para... No, pasa algo, nosotros ¿cómo es esto? Lo comunicamos. Quizá en una mesa redonda ahora sí que sería, por ejemplo, el turno de expresar una opinión como mucho más personal, pero desde los medios de comunicación o en el caso desde la radio, tenemos que limitarnos a informar y sobre todo lo que comentabas, cuando el tema te toca de cerca, por ejemplo, en nuestro caso es que no hay más narices. O sea, te puede tocar de cerca o no yo no le puedo pasar la pelota a mi redactor y mi redactor pues sí que me la puede pasar a mí o tampoco. O sea, es que te toca y punto. Y más, como decimos, en un medio de comunicación diario, inmediato y que es directo en la mayoría de los casos. Hola. Buenas tardes. Bueno, mi punto de vista es también como profesional de la comunicación, pero no desde el día a día como ellos hacen a través de sus medios de comunicación. Comentaba antes el presidente de la comarca y comentaba también nuestro compañero en la mesa que el tema que hoy se aborda aquí, el del maltrato contra las mujeres, es un tema que viene desde hace muchísimo tiempo atrás. Es cierto que la educación matriarcal y el sistema patriarcal desde el que venimos ha tenido mucha influencia en ello, pero no es menos cierto que hay leyes y que al fin y al cabo son los ciudadanos y las personas que cometen los actos de violencia sobre los que tenemos que poner el acento. No vale excusarnos en que han sido temas educacionales o temas generacionales, eso ya no se lo cree nadie en pleno siglo XXI. Un dato para empezar a centrar de qué estamos hablando. La banda terrorista ETA, en los más de 50 años de terrorismo en España, mató alrededor de 900 personas, 850 y tantos. En España, en poco más de una década, 11 años exactamente, han sido igual el número de mujeres que han sido asesinadas a manos de sus compañeros, maridos y demás. En los medios de comunicación está empezando a haber un debate que está imperando ya y que se está posicionando, en el que para empezar a hablar de este tema tan serio y tan denigrante en esta lacra social, hay que empezar a llamarlo por su nombre. Hay movimientos que dicen de llamarlo no violencia de género ni palabras bien sonantes, sino llamarlo directamente terrorismo de Estado, porque terrorismo social o terrorismo familiar, porque al fin y al cabo los datos están ahí encima de la mesa. Mis compañeras
y compañero comentaban que ellos pues desde sus medios de comunicación pues poco pueden hacer, pero ellos como profesionales saben que los medios están para entretener, para formar, pero también para informar. Y la parte que más nos atañe en este momento es la de formar e informar. Informar siendo exquisitos y poniendo el acento en quien realmente tiene la culpa. Luego en el debate iremos viendo algunas de los comentarios que no aquí en la comarca, pero sí a nivel nacional estamos cansados de oír y de ver por televisión, ¿no? Frases como que, por ejemplo, que han asesinado a una chica porque volvía a casa a las 2 de la mañana y comentarios de los vecinos, pues, ¿dónde iría a esas horas? Echándole la culpa no a la chica que ha sido asesinada porque ejercía su derecho a asistir a una fiesta o a llegar a casa a la hora que quisiera, sino poniendo el acento en que ella era la culpable por no estar en casa como Dios manda a esas horas. Entonces esos son los medios de comunicación y los análisis que muchas veces, en aras de dar más cancha al morbo que a la información, estamos haciendo un daño irreparable tanto para la familia de la víctima como para las posibles víctimas, ¿no? Iremos dando más datos a lo largo de la tarde, pero como ejemplo, para empezar, como dato, que sepamos que la violencia de género a día de hoy lleva tantas muertes como el terrorismo de ETA en nuestro país, casi 1000 mujeres. Respecto al tema del sensacionalismo, sí que es muy cierto que ahora, si por ejemplo observamos los informativos en televisión, el tema sucesos, como incluso se ha sacado fuera del informativo, como puede ser por ejemplo los deportes, incluso para darle un mayor realce, como bien decía mi compañera, no para darle un realce informativo, sino para darle un realce de que todos peguemos la nariz al cristal del televisor y estemos allí pendientes sobre cuántas puñaladas le han dado, dónde ha muerto, si llevaba minifalda, si ha sido su marido o si ha sido el marido porque se la ha encontrado con el amante. Es que esa no es la noticia. La noticia es que una mujer ha muerto o que a una mujer le han pegado. Las causas, entre muchísimas comillas, quiero que se me entiendan bien, son lo de menos. O sea, la noticia es el acto violento. Y en cambio muchas veces estamos tan acostumbrados ya al tema del maltrato a la mujer que ya nos centramos en cosas más como más puntuales, ¿no? No, es que la ha matado porque la ha encontrado en la cama con otro y ha entrado el amante. Hombre, es que es normal, porque fíjate tú, en un momento dado cualquiera podemos perder los nervios. Vamos a ver, una cosa es perder los nervios y pegar 4 gritos, y otra cosa es coger una pistola y pegar 2 tiros. O sea, por eso a lo que iba es que la noticia en sí es el acto violento. O sea, cómo haya sido ya es lo de menos. Y muchas veces es lo que comentabas, o sea, ciertos canales de televisión, ciertas emisoras de radio y ciertos periódicos se centran más en el tema sangriento, en el tema de cómo ha sido y en el tema del morbo para vender. Y eso ahí es donde podemos hacer un poco de hasta qué punto el sensacionalismo es recomendable, sobre todo en este tipo de casos, no tan desagradables. Yo creo que nunca, que el sensacionalismo en este tipo de casos nunca es recomendable, nunca. Ni en este ni en ninguno. Me parece que eso ya es ir directamente al morbo. Pero no es que no sea recomendable, es que es totalmente y directamente perjudicial tanto para la víctima como para el resto de las mujeres que están sufriendo ese problema, ¿no? Por ejemplo, hoy hay 2 noticias de carácter internacional respecto a este tema. Con motivo de pasado mañana ser el día de lucha contra la violencia de género, pues muchos medios de comunicación, por ejemplo la comarca del Bajo Caspe, del Bajo Aragón y demás, están haciendo actos. Pasará el día 25 y todo el mundo se olvidará del día de hoy, ¿no? Y de los actos y de las cifras y demás. Y volverá a pasar todo un año hasta que otra vez vuelvan a actualizarse las cifras y demás. Hoy, revisando un poquito las páginas de los primeros periódicos en formato digital, porque ahora vamos allí, la gente no compra la prensa en papel, ha hecho un vistazo a las portadas en los digitales, y había 2 noticias de carácter internacional relacionadas con el tema de hoy. La primera,
Michelle Bachelet, la que fue ministra de Chile, la presidenta de Chile y actual es presidenta de ONU Mujeres, presentó ayer un programa de 16 puntos contra la violencia de género. Un llamamiento de la ONU directamente a todos los países para que apliquen una serie de normativas y de puntos, uno cada día, para luchar contra esta lacra social que es la violencia contra las mujeres, ¿no? El terrorismo familiar. Lo he visto en un solo periódico y no en la portada. Exactamente era el periódico El Mundo, pero no en la portada digital del Mundo, sino en un suplemento dedicado a las mujeres que se llama Yo Dona, y tenías que irte allí para encontrar la noticia, con lo cual no creo que ninguno de los aquí presentes, ni porque no lo hayamos leído, ni porque hayamos visto las televisiones, cualquiera de ellas, nos hemos debido enterar, a no ser que estés interesada en buscar noticias de este tipo. La noticia ha salido alrededor de unos 20 medios de comunicación en todo el mundo. ¿Saben qué es eso? Una gota en el océano. No es nada. Y en España lo ha tratado El Mundo en un suplemento de mujeres, que con mucha suerte lo leerán alguna que otra mujer, y en dos breves en el ABC y en el Diario de Navarra, extraído una previa de la agencia EFE. Los medios de comunicación, como ellos bien saben, se surten, entre otras cosas, de agencias de noticias, y entonces la agencia EFE Internacional lo pasó y publicaron una noticia del día 20, anunciando que el día 22 Michelle Bachelet iba a anunciar este tema. No ha habido ningún eco, y eso que estamos a 48 horas de conmemorar el día. Segunda noticia que sí que ocupaba todas las portadas de los periódicos, y no lo sé porque no lo he visto en el telediario. Una mujer afgana ha sido condenada a 12 años de cárcel por ser violada. Entonces, titular en primera página en todos los que he mirado, ¿eh? Y dices tú, a ver, es una mujer, ha sido violada y encima la condenan. Pues resulta que cuando tenía 17 años, el marido de su prima entró en su casa, la forzó, la apaleó, la violó. Ella lo denunció, pero que como el hombre era un hombre casado, es adulterio. Y la noticia, en vez de titular de otra forma, titulan mis compañeros y compañeras, una mujer violada, acusada, 12 años de cárcel. Y el comentario que todo el mundo nos viene cuando leemos la noticia, indefectiblemente es, esos son países que no están civilizados. Pero no es cierto, eso pasa aquí en nuestro país. Antes comentaba Luis, y no sé si el presidente también, que parece que sea un tema que el repunte y que los casos de violencia de género que tenemos en nuestro país es un tema como que está bastante relacionado con la inmigración y con nuestros nuevos vecinos. Para nada. El 80% de los asesinatos que se producen hoy en día aquí en España son de nacionales. Y tan solo un 20% son extranjeros. O sea, no podemos empezar a poner el foco donde no lo es. El problema lo tenemos dentro de casa, no fuera. Los de fuera ya nos lo traen. Pero hay que concienciar mucho más, y los medios tienen la importantísima labor de formar y de informar sobre estas lacras. Respecto al tema de violencia de género e inmigración, el año pasado, todos los años los servicios sociales comarcales sacan un informe pues, de las actuaciones que han hecho, tanto del programa de drogas como de otros programas. Respecto al programa de violencia de género, no sé si, creo que vinisteis Elisa y Alfredo, que está por allí, y traíais encima de la mesa los datos sobre las mujeres que habían puesto denuncia o los expedientes que había encima de la mesa. El primer titular, por ejemplo yo la noticia titulé "Aumenta la violencia de género en el Bajo Aragón Castre". Automáticamente con ese titular yo ya sabía que la gente iba a pegar la oreja al transistor, al receptor de radio, y que el primer pensamiento era, hombre, claro que ha aumentado. Tenemos un 23% de población inmigrante, es normal que haya aumentado. Sin embargo, en lo que es el cuerpo de la noticia, la cosa ya cambiaba.
porque es que creo que la proporción era un 60-40 o una... Suele ser al 50%, Sí. teniendo en cuenta que en Caspe hay 30% casi de población inmigrante, tampoco es una proporción muy grande. También es cierto que no se puede comparar los datos que tenemos de denuncias con lo que es real, igual que no podemos comparar los homicidios con lo que es el maltrato, porque el homicidio es una punta de iceberg, el caso extremo que sale, y el maltrato está debajo y está ahí. Entonces tampoco podemos valorar lo que realmente hay. Sí que sabemos que está. A lo que iba es que el hecho de que aumentara la violencia de género en el Bajo Aragón Caspe no era porque había aumentado también la inmigración. O sea, ese es el detalle, pero automáticamente el pensamiento que le venía al oyente a la cabeza y que te viene es ese. O sea, cuando tú escuchas ese titular, inevitablemente es ese. Y contando también lo que comenta Elisa, que en un pueblo en el que nos conocemos todos es muchísimo más difícil, o me imagino que será muchísimo más difícil a mujeres conocidas coger y presentarse a vosotros y decir, oye, mira, me pasa esto, por el miedo al que dirán, por el miedo tanto a lo que piense tu propia familia como la familia del agresor. O sea que ahí ya entramos en un tema que no es lo mismo un caso de violencia en un sitio que nadie te conoce, a un sitio, por ejemplo, una mujer que la veas que sale, porque automáticamente si vemos a alguien conocido que sale de los juzgados acompañada de la Guardia Civil, ya piensas algo. Claro, o sea, ya lo piensas. En cambio, tú vas por Zaragoza, ves entrar y salir gente de los juzgados y es totalmente anónima. ¿Opináis por ahí algo al respecto con respecto al medio rural? Sí. Totalmente diferente del medio urbano. Lo que ha dicho Beatriz es que en el medio urbano, vamos a ver, prácticamente la gente ni se conoce. O sea, tú vives, conoces a tus vecinos y muchas veces, a menos que haya habido gritos, que haya habido peleas, pues es que a lo mejor ni te has enterado. Y cuando te enteras dices, ahí va, pero si no pasaba nada, si se llevaban tan bien, era una persona normal, tan buena, no sé qué y tal. En el medio rural no, en el medio rural, y también lo que tú has apuntado, solo, o sea, lo que conocemos yo creo que es la punta del iceberg solo. Todo el maltrato que pueda haber, lo que antes hablábamos, maltrato no solo físico, maltrato psicológico, todo eso es muchísimo más que lo que conocemos, muchísimo más. Y en cuanto al medio rural, yo creo que desde los medios de comunicación hay que tratarlo, lo que tú decías antes, incluso ni iniciales. O sea, hay que tratarlo con muchísimo más cuidado, con muchísimo más respeto, porque ya no solo implicas a toda la familia, pero es que a la familia del uno, a la familia del otro. O sea, y aquí además, aquí un pueblo cuanto más pequeño es más, se conoce enseguida todo el mundo y todo el mundo sabe lo que hace todo el mundo. Y si yo veo que tú sales acompañada de la Guardia Civil, automáticamente, pues es que, vamos, yo se lo digo a Luis se lo dice y ya, lo sabemos todos. Yo que vengo de fuera, y no es que venga de la capital, yo también, de hecho nací en una aldea, pero estamos, señoras, estamos en pleno siglo XXI, se están escuchando lo que están diciendo, o sea, que no podemos denunciar en un pueblo pequeño. No, yo no digo no podemos hablar de denunciar. No, pero estáis diciendo, en un pueblo pequeño no puede ir nadie a denunciar porque en cuanto te vean vamos a empezar a decir por qué habrá salido o no. Es decir, estamos intentando decir a la mujer, ten cuidado, no vayas, aunque te esté dando una paliza diaria a tu marido, sigue diciendo que te has tropezado con la puerta de la nevera, no digo eso. Sí que se puede ir aquí. Claro que sí. Pero no había entendido mal. Yo te entendía como medio de comunicación, que como medio de comunicación hay que ir con muchísimo más cuidado. Las mujeres, claro que tienen que denunciar, y evidentemente, pero yo hablo como medio de comunicación, no hablo como lo que... Claro que tienen que ir, evidentemente, pero que es muchísimo, tenemos que ir con mucho más cuidado cómo tratamos nosotros aquí la noticia. Sí. No, pero sí pensaba que decía, si yo veo a alguien que sale del juzgado, yo se lo comento a Luis, Luis se lo comenta a no sé quién y digo, ¿y? ¿Cuál es el problema? ¿Puedo intervenir? No. Podemos Elisa. ¿Lo dejamos para el final o es algo que va muy al tema? No, era una aclaratoria que podría servir. Pues, es simplemente que en Caspe se están denunciando violencia de género todos los meses y algunos meses varias, y seguro
que la gente no se entera. Ni ha Seguro. transmitido a los medios. No, no. Ni a Yo los lo sé por mi profesión, soy agente de la policía local, tengo mucho contacto, incluso nosotros hacemos el primer servicio. O sea, que existe la privacidad y la confidencialidad. Pero que la gente denuncia, seguro en Caspe todos los meses hay una o varias violencias de género. Seguro, ¿eh? Además, tengo datos. Lo que te decía, que es la punta del iceberg, porque lo que trasciende a los medios de comunicación, yo hablo como medio de comunicación, es muy poco. Nada, yo no Muy lo poco, oigo. o nada, mira. Yo no lo oigo. No hay nada de eso. Ojo, y tiene que ser así, Yo creo, vamos, puedo hacer una aclaración para, a lo mejor, para centrar el debate en eso que nos estamos viendo. Aquí dice la violencia de género, los periodistas ante la violencia de género. Yo pienso que las siglas están planteadas, aquí no está pasando, aquí no hacemos unos debates de que a fulanita la han violado, a fulanito la han pegado, no. Lo que pasa en la televisión actualmente, por ejemplo, que lejos de ir en contra de la violencia de género, que lo que decía Beatriz, se plantea morbo sistemáticamente. Y dice, fulanito, parece que la han violado. Pues que vaya al juzgado, que es lo primero que dicen, pero ya lo han dicho. Y ya está, pim pam, ya es un violador, o ya es un maltratador, o, ¿me entiendes? O al revés, o una maltratadora que ha pegado a un niño pequeño. Y trata la noticia de una forma de vulgar, en vez de realmente ir a los servicios sociales, que es exactamente, en vez de ir a los servicios sociales, coger a ese señor o a esa señora y directamente desde ahí centralizar el tema, y con la policía lógicamente y con los juzgados, Pero yo pienso que el primer punto de encuentro de lo que es la violencia de género está en manos de los servicios sociales, que son los que acogen directamente casi todas, o por decir la inmensa mayoría de lo que son las denuncias. También ha dicho en el policía local que van muchos a ellos directamente, ¿no? Pero eso es cuando ya es reticente. Los que llevan el seguimiento son ellos, realmente lo llevan bastante bien. Realmente entra primero, claro, por policía o... Pero enseguida automáticamente lo cogéis, cogéis el perfil rápidamente, hacéis el expediente y hacéis un seguimiento exhaustivo. O sea, yo por lo menos lo que yo sé, ¿no? Aquí hablamos eso desde medios de comunicación, cómo se plantea, un poco lo que estáis... ¿Cómo se debería cambiar esa postura, no? Yo quería aportar, hace poco en el Heraldo de Aragón, firmado por IAU, hemos visto y hemos leído una noticia relacionada más o menos con la coacción, el sexo, etcétera, etcétera. Pues a mí esa información yo la tenía. También fue a corroborar esa fuente. Mi decisión fue no publicar absolutamente nada. Hablé con la presunta agredida. Comentar que es porque si no aquí yo creo que nos están... Sí, no hace falta dar las explicaciones porque fue motivo de... Comenta Luis la noticia de una condena de dos, una madre y un padre que creo que eran de Gambia, ¿verdad? No, bueno, eso es la ablación, Vale, ¿no? ¿qué comentas? Pues, no, es un anterior Vale. coacción por favores, ¿no? Creo que no hay que dar más explicaciones. Yo la conocí la noticia, me fui a quien tenía que ir y me corroboró por una parte, por otra parte también, tenía una duda razonable y mi decisión fue inclusive no publicar. Eso sí, a los que en Guadalupe opinan y tienen pluma, le dije, mira, esto está pasando por aquí, puedes hacer un artículo de opinión. Y más o menos sobre esas fechas salió algún artículo de opinión. Es como la relación de que estabas hablando de la comarca. ¿Qué decías de esa noticia? En cambio, hoy, por ejemplo, perdona, hablando de lo de la televisión que decía el presidente de la comarca, indignados con la noria en el Heraldo de Aragón, y eso sobre esto también, porque la televisión está haciendo un mal uso. No, lo que decíamos de formar, informar y servir a la sociedad, algunos medios lo han olvidado. Quiero poner un ejemplo de eso luego de televisión. Hoy en el Heraldo de Aragón también hay una noticia sobre esto, que se saltó la orden de alejamiento y forzó la puerta de su exnovio. Habla de pues eso, noticias de estas hay todos los días, la Gaceta, el País, el Heraldo, pues a lo mejor en sucesos, en tal, ahí pues habría que analizar la noticia, ver las palabras utilizadas, el tema de siglas, etcétera, etcétera, ¿no?
En cambio, yo un pequeño apunte sobre el tema de los abusos sexuales al que se refería Luis. En la radio sí que dimos la noticia, sin embargo, la dimos rectificando. O sea, en el cuerpo de la noticia ponía, al contrario de lo que se ha publicado en algunos medios de comunicación, y según fuentes consultadas por esta emisora, no ha habido casos de abusos. O sea, es que eso también es informar. O sea, cuando tú ves una noticia en un medio de comunicación no es correcta, como en el caso este del Heraldo, no es correcta, lo que tienes que hacer, y más si es de tu ámbito local, como era el caso, lo que tienes que hacer es buscar si realmente es cierta o no y desmentirla en otro medio de comunicación. O sea, no coger y callarte y decir, no, como no estoy seguro, voy a esperar. Yo sí que estaba seguro, O sea, como no estoy seguro, voy a esperar y voy a decirles a mis colaboradores que hagan artículos de opinión. Pues pienso que en ese caso no, en ese caso hay que consultar la fuente y una vez tú estás seguro decir, no señores, en mi caso desde la radio, desde Ser Caspe desmentimos la noticia aparecida en tal medio de comunicación porque según fuentes consultadas, en este caso fue la policía local, según fuentes consultadas por Ser Caspe, esto no ha sucedido así. O sea, ahí hay dos modos de informar. Si tú ves algo incorrecto, tienes que tener la suficiente vidilla para desmentirlo. O sea, no coger, callarte y decir, vamos a ver qué opinas. En este caso, Beatriz, hablado con la agredida y el agresor, el presunto agresor y la presunta agredida, me indicaba que no había que corregir la noticia. Y por lo tanto, no iba a entrar en dejando esta noticia aparte y volviendo al tema de violencia de género, os quería preguntar a toda la mesa a ver cómo veíais este problema del que estamos hablando, de la utilización sensacionalista por parte de los medios de las noticias de violencia, de enfocarlas como sucesos. De hecho, el IAM os puede confirmar que cada año, digamos, con motivo del 25N, llaman 3 o 4 televisiones. Oye, ¿me podéis buscar? En plan, lo comento tal cual. ¿Me podéis buscar una mujer que haya sido maltratada por el marido y que si ha tenido un maltrato en la familia de origen, pues mejor? Así, en esa línea. Y eso está pasando. Y hay una utilización, digamos, desastrosa de los medios de comunicación y está pasando ahí. Sí que es verdad que en los telediarios y en otros medios más serios a lo mejor sea la noticia muy esquemática y muy desde el lado de la noticia en frío, del homicidio, que se había puesto denuncia previa. Yo también veo ahí que la noticia a lo mejor está muy escueta, pero por lo menos no peca de otra cosa. ¿Qué se puede hacer ante eso? Ante esa utilización de los medios de esas noticias. ¿Qué se puede hacer? ¿Lo sabéis vosotros? Yo creo que es que sí, porque eso depende de la línea editorial que te marcan y muchas veces el periodista pues es un simple trabajador. Bueno, o sea, pero tiene una opinión, ¿no? Sí, pero ya sabes que lo morboso vende, entonces no debería vender, nunca debería vender lo morboso. Y es más, es que no se debería tampoco consumir. Porque es que lo uno va con lo otro. Si se consume, o sea, a lo mejor habría que pensar en que no se debería consumir ese tipo de noticias. Exactamente. Yo los casos más escandalosos que recuerdo en tema de comerciar con la violencia, con el maltrato y tal, es el típico famoso o famosa que va a cierto programa de televisión y yo me imagino la negociación anterior que será, oye, mira, es que a mí me han puesto un ojo morado y tal, oye, si yo lo cuento, ¿cuánto me das? Porque es que es así. Es que yo, y me veo al productor o al director de ese programa o lo que sea, y que dice, no, mira, es que si cuentas que te ha puesto un ojo morado es tanto, y si encima dices, el nombre del que te lo ha puesto es tanto más. Y si es famoso, más. Y si es famoso y encima implicas a una tercera persona para que nos pueda dar la exclusiva la semana que viene, ya hacemos aquí por eso digo que es que tienes toda la razón del mundo, porque es que esto ya es terrorismo, o sea, ya no es simplemente es terrorismo, tráfico de influencias, trapicheos, hasta contrabando si me apuras, porque es que ya llega un punto que dices, no, cuantos más detalles des, mejor. Pero porque vende. A nivel profesional,
solamente un periódico de tirada nacional, como es Público, desde que nació, hizo un decálogo para informar cómo se debe informar sobre los casos de violencia de género. Un decálogo que está permanentemente en la portada del periódico y que es obligatorio para todos los periodistas que trabajan en Público acatar esas normas, ¿no? Unas normas muy estrictas, muy sencillitas, pero que ayudan a la hora de informar y de formar a la ciudadanía, que es para lo que realmente están hechos los medios de comunicación. Los teóricos de la comunicación dicen que igual que ninguna empresa seria de comunicación manda a un periodista a hacer una información sobre economía, sobre noticias de guerra, sobre noticias de política, que hay periodistas especializados en política, en juzgados, en economía, que tendría que haber también en las redacciones una persona que tuviera la sensibilidad y la formación especializada en estos temas de violencia de género, de violencia contra las mujeres, porque si no, la pluma es muy traicionera. El editor nos está empujando para que seamos más comerciantes que profesionales, y entonces se nos va el oremus, y entonces el editor, hasta que no le presentas una crónica donde el sensacionalismo, el amarillismo y el morbo es lo que prima, pues no vale. Por eso lo importante, independientemente de que sean hombres o mujeres quienes redactan las noticias, es que en todos los medios de comunicación debería haber una conciencia sobre el problema, tener conciencia de género y conciencia de la importancia de lo que tienen en las manos. Las palabras en sí no matan, pero pueden hacer muchísimo daño a personas que están ajenas o que están viviendo situaciones realmente delicadas, ¿no? Os comentaba Público, también Radio Televisión Española. Radio Televisión Española es Televisión Española y todas las emisoras de Radio Nacional. También desde hace 5 años tiene un código deontológico para tratar estas informaciones. El resto de las televisiones que ya son de ámbito privado, ahí es un poquito más complicado. La ONU, a través de la unidad de mujeres, desde el año 89 y desde el año 89 hasta hoy, en las diferentes conferencias mundiales, no hay vez que no implique a los medios de comunicación en sus decálogos de resumen de cómo ha ido el tema, que no implique y pida la colaboración de los medios de comunicación a la hora de informar y de formar, no de entretener y no de avivar. Pero comentábamos al principio de la mesa redonda, los medios de comunicación hoy en día son empresas de hacer dinero, y no vende un titular cualquiera, vende el titular que les comentaba antes, que una mujer por ser violada está en la cárcel, y esa noticia estaba en todos los periódicos que he leído como las 10 más vistas de todo el periódico, ¿no? Otras ya habían pasado a segundo plano, ¿no? Es sobre todo el profesional el que tiene que, aunque le hayan encargado una noticia sobre violencia de género, el que tiene que demostrar su profesionalidad y ser absolutamente escrupuloso con los datos que ofrece, ¿no? Pienso. ¿Creéis que los buenos profesionales se quedarán sin trabajo en un futuro? Tal cual va la cosa. Esperemos que no. Hay una crisis, pero no... Bueno, tal vez. Esperemos que no. No creo. Era una pregunta un poco drástica. No. Sí, No, vale. la crisis está haciendo daño en los medios, pero vamos... Está haciendo mucho daño, y mucho daño en que muchos periodistas muy buenos pues son muy amarillos a veces, con lo que, pero yo espero que no, que tengamos un futuro largo. Vamos, estoy convencida que no, igual que no se acabará nunca la información y cerrarán un periódico porque no haya un informador, un especialista en economía o en política internacional. No creo que los periodistas éticos y profesionales, por hacer un seguimiento íntegro de los temas del terrorismo familiar, puedan quedarse sin trabajo, sobre todo porque no existe ni un solo medio de comunicación hoy en día que tenga una persona solamente dedicada para esto. Es la persona que cubre normalmente cultura, espectáculos, sucesos, sálvese quien pueda, en ese cajón desastre que hay en todos los medios de comunicación, ¿no?
una persona que es especialista en lo general, con lo cual no sabe de nada y escribe de todo, que es una definición un poco del periodista social, ¿no? Del periodista un poco de terreno. Yo pienso que no, porque el tiempo al final pone a cada uno en su sitio, y por ejemplo un periodista que sea muy amarillo, que vaya siempre a girar la tuerca, llega un momento que incluso los propios entrevistados rehúsan conceder entrevistas a fulano o a mengano. O sea, lo ves aparecer en las ruedas de prensa y ya dices, cuidado, porque no sé qué pregunta me va a hacer y no sé. En cambio, pues otro periodista que destaque por ser una persona rigurosa, aunque no de tantos titulares, o sea, aunque sea un periodista más plano, ¿no?, por decirlo así, pues sabes que con esa persona como entrevistado puedes hablar libremente, sabes que no te va a manipular las declaraciones. O sea que el periodista amarillo puede sobrevivir X tiempo y ganar mucho dinero, pero llegará un momento que llegará a una rueda de prensa y no lo atenderá nadie. Dirá, no, es que yo a fulano no le abro ni la boca. Según cuántos sálvames de luz haya conseguido antes, según cuántas manipulaciones de las declaraciones hayas hecho, pues entonces por eso que vayan desapareciendo esos periodistas. Bueno, eso sí que sería bueno que desapareciera. Bueno, y un poquito al hilo de la implicación de los periodistas, comentaba antes que ya hay prácticamente un libro entero escrito sobre los comentarios que se han publicado tanto en prensa como se han visto en televisión o como han sido emitidos en las ondas, en la radio, ¿no? A raíz de las noticias sobre aparecidas en torno a la violencia de género, ¿no? Yo he recogido aquí unas cuantas que creo que con que tan solo se las comente no habrá que entrar en profundidad para nada, ¿no? Les recuerdo que han sido frases que han sido incluidas por los profesionales de la comunicación, por mis compañeros, por mis compañeras, no ellos, sino en general, por la masa periodística en general, en un tema tan delicado como el que estamos abordando, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos oído es buena persona, no podemos entender cómo ha matado a su mujer? Hemos oído cantidad de veces, ¿no? Otra frase, es que se lo estaba buscando, con esa ropa no se puede venir a la oficina. Cuando el periodista está poniendo ya el acento donde no se debe. Esto es porque allí son más machistas, ¿no? La víctima era una mujer latina y entonces los comentarios que las alcachofas habían puesto era esta frase, ¿no? Siguiente frase, hay que ver con lo bueno que era él, ella le dejó y claro, se volvió loco y mató a la familia. Pues me dirá usted que aporta eso a la información y al hecho en sí de que esa mujer haya sido violada o matada o asesinada, ¿no? Lo hizo porque estaba muy agobiado cuidando a toda su familia y eso no hay quien lo aguante. Pues hombre, yo todavía no conozco a una mujer que porque la abandona al marido o porque no sé qué, ha ido a cargarse a la familia ni al propio. O sea, es que es una cosa tremenda. Un hombre que acababa de propinar una paliza a su mujer y la había mandado directamente al cementerio. No es un hombre violento, es el alcohol lo que le hizo a veces perder la cabeza. como eximente de culpa. Como eximente. Pues el que está borracho lo puede hacer. Efectivamente, ¿no? Es celoso porque te quiere. Le comentaba una adolescente a otra que acababa de salir de un hospital de una paliza que le había dado un novio. Eran tres, pues bueno, el amigo de una le había dado una paliza y dice la otra, es que como te quiere tanto y es tan celoso, tiene derecho a ponerte la mano encima y debajo, donde haga falta, ¿no? El de dónde vendría esas horas, cuando la persona agredida no eran las 9 y estaba en casa haciendo la cena. Tras la muerte de una prostituta, se oyó en una emisora de radio, va con el oficio. Oiga, no va con el oficio que a nadie la maten. Usted no sabe por qué esa señora está ejerciendo la prostitución. No tiene nadie derecho a violentarle. Sin embargo, los compañeros no profesionales, porque yo creo que no se les puede llamar profesionales, están allí y están esperando o propician esa frase para luego emitirla y que se nos quede a todo el mundo de eco en la cabeza, ¿no? Otra frase, la penúltima, es que no era una mujer de su casa. Un marido mata a su mujer porque ésta de vez en cuando quedaba con sus amigas y estaba estudiando la carrera que nunca acabó por casarse con él, y eso a él no le gustaba. Entonces, como nunca estaba en casa, pues resulta que es el mío. Una madre le comentaba a la periodista, defendiendo al agresor contra su hija, algo habría hecho mi hija.
Es que ya es la educación esa matriarcal que tanto daño ha hecho, ¿no? Se lo estaba buscando por ir cómoda vestida y demás, ¿no? Entonces son frases de estas que son tan gratuitas, que no nos llevan a ningún sitio y que hacen tantísimo daño, que la verdad es que con que hubiera un decálogo de lo que no se debe publicar, ganaríamos ya la mitad de la mitad, ¿no? Hay una federación de mujeres que cada 25 de noviembre elige un eslogan para conmemorar el Día de la lucha contra la violencia. Y hay dos eslóganes que para mí son los mejores, ¿no? que han hecho hasta ahora, ¿no? El primero de ellos decía que el amor no es la hostia, entendiéndose en los dos sentidos, ¿eh? O sea, si te quiere te pega, no, que el que bien te quiere te hará llorar, no. Esos son de esos antiguos que nos han inculcado las madres, las abuelas, las vecinas y los padres, los abuelos y los vecinos, y no es cierto. Y la otra frase es que ser mujer, si no se corrige, puede ser perjudicial para la salud. Quiero decir que hay que tener en cuenta esas dos frases. Sobre todo la profesionalidad, yo creo que es lo que más adolece en estos temas de violencia, ¿no? Hablando de publicidad, me gustaría preguntaros qué os parecen las campañas que suelen salir, por ejemplo, de violencia de género. A mí una que particularmente me gustó, creo que estaba bien hecha, era la que buscaba la implicación de los propios hombres. Aquella que creo que el anuncio era que era uno que llegaba a un bar y entonces sabían que era un maltratador y que todos los hombres le hacían el vacío, le decían tú no vales para nada, no sé qué. ¿Qué os pareció este tipo de iniciativas, ya no orientadas a la mujer, sino a que los propios hombres sean solidarios entre ellos y que al maltratador le digan no, es que tú no eres un macho, tú eres lo peor, vamos? A mí me parece bien, todo lo que sea concienciar y todo lo que sea... Me parece una idea muy original. Es que la gente está ahí, hay que educar no a las mujeres, sino hay que educar a los hombres. De la violencia no... Si matas, si pegas, no eres un hombre, ¿no? Si no eres más hombre por maltratar, ¿no? Ese es el foco. Y Bachelet en sus 16 puntos que empiezan a correr a partir de mañana, y son 16 puntos porque faltan 16 días para la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, desde el día 25 al día 10 pasarán 16 días y por eso es los 16 puntos de la ONU Mujeres, ¿no? Y la primera de todas es incidir en la educación y en la formación infantil desde primaria. Es decir, hay que empezar a educar a los niños y las niñas desde abajo en una igualdad absoluta. En el momento que la gente acepte la igualdad como algo natural, como lo que tiene que ser, pues la verdad es que el problema habrá sido resuelto en gran medida, ¿no? Un poco al hilo de lo que decías, Inmaculada, de los periodistas no dejan de ser personas y están metidos en los estereotipos, en las creencias, un poco las creencias estas que habías comentado de muy simplistas, del hombre era muy bueno, de la mujer era una alianta, etcétera. Eso se ataja desde ahí, desde primaria o desde infantil incluso, y no a lo mejor desde otros ámbitos. Si os parece, dejamos espacio a las preguntas del público, si hay alguien que quiera aportar algo. Sí, algún comentario. Y si no, pues queda 5 minutos también por hacer algún comentario final. Sí. Yo quería apuntar lo del decálogo, que es el manual de urgencia, lo he sacado de Radio Televisión Española, que es evitar los modelos de... manual de urgencia, evitar los modelos de mujer que lesionan su dignidad. Los malos tratos contra las mujeres atentan contra los derechos humanos, es un delito. No confundir el morbo con el interés social. La violencia contra las mujeres no es un suceso, sino una noticia convencional. No todas las fuentes informativas son fiables. Dar información útil, asesorarse previamente, identificar la figura del agresor, respetar la dignidad de la víctima. La imagen no es todo, no caer en el amarillismo, y las cifras pueden referirse a distintas realidades, informarse y explicar. Y los estereotipos y los tópicos que frivolizan y banalizan la noticia. Y apuntar que se dio un caso paradójico, lo he sacado del mismo dossier, que en el año 74, y han pasado 37 años aproximadamente,
el primer ministro se dio un premio Nobel de la Paz a Isaku Sato, primer ministro de Japón. Y resulta que este señor era un maltratado. Y las frases: ella volvió tarde a casa a eso de las 3 de la mañana y no pudo dar ninguna explicación satisfactoria, dijo el hombre. Y quien agregó: ha salido con algunas mujeres de ámbito político que yo no apruebo y lo ha hecho muy seguido. Inclusive en esa cultura esto se aplaudió y le aumentó la cuota de, podemos decir, de popularidad. Hoy en día, pues esto en la sociedad occidental no ocurriría, no se le daría el premio. Pero ahí consta... De hecho, se le quitó el premio. Cuando se descubrió que era un maltratador, se le quitó el premio. Pues eso quería dejar constancia de que hace 30 y tantos años pues esto ocurría y actualmente pues no. Que tiene más peso. Hace 30 años estaba más en el ámbito privado y el presidente podía hacer lo que quería dentro de casa. Sí, pero fuera de ahí está el tema de la creencia, la cultura también. Y aquí ahora en España nos encontramos con la ablación de otras culturas que tienen otras formas de maltrato, pero lo que comentamos... Que la psicológica no la hemos tratado, pero es gravísima también. Y esa pasa casi desapercibida. De medir, de cuantificar, y es así entramos en el ámbito privado. Si os parece, dejamos un espacio para el público para que haga alguna pregunta, comentario, reflexión, y si no... Bueno, yo veo, en particular, yo veo que el periodista se ceba mucho en el sensacionalismo de la noticia y en cambio se olvida, como bien has dicho, en formar a la gente. Y yo creo que sois los profesionales, sois capaces de enfocar la noticia y de llegar a la gente y formarla a la vez que estáis dando la noticia. Entonces, eso es lo que yo veo en el periodismo que está faltando en todos vosotros, en los profesionales, que podéis, a la vez que estáis dando la noticia, dar una formación a la gente de que, bueno, esta es una noticia, pero mira a ver si lo puedes hacer de otra manera o sensibilizar a la gente de otra manera para que se haga de otra forma. Yo no sé, ¿qué opináis de eso? ¿De que está faltando? De que a veces os olvidáis de que en vuestras manos también está la formación. Claro. Es esencial y ya, sería la sociedad. Simplemente veis que transmitir la noticia, ahí la tenéis, y cuanto más venda, pues mucho mejor. Y os olvidáis de que tenéis en vuestras manos la posibilidad de llegar a la gente y de transmitir de que se cambie la cosa a través de vuestra pluma. Que a veces redactamos la noticia tan técnica y tan bien hecha que no llega, o sea, no comunica. ¿Te refieres a eso? Sí. Que nos esforzamos de ser tan precisos y tan técnicos y tan así que no llega. No, yo creo que más bien quieres decir que se redacta de forma para que llame la atención. Exacto. Vale. Para que sea espectacular, que sea bonita, que llegue, que venda mucho, pero no dejes el mensaje ahí como diciendo... Bueno, aprender de esto. Sí. Ahí están los comentaristas y los que pueden generar opinión, los que verdaderamente tienen pluma y saben escribir para formar y dar su orientación sobre temas. La labor del informador es informar de los hechos, yo creo tal que no. Cual. Yo creo pero que no. Bueno, con el decálogo, ¿entiendes? No, Luis, pero cuando una persona lee tu periódico ahora digital o antes en papel, ¿cuántas veces no hemos leído o hemos dicho hay que formar. Que lo he leído en el periódico? Entonces tú ya eres un creador de opinión. Claro. Si lo lees escrito en papel o si lo han visto en la tele o en la radio, que lo ha dicho la radio, que lo he visto en la tele, con lo cual no vale escudarnos en los que
ya están los que forman los editorialistas y los de opinión. No, todos como profesionales, cuando aparecemos con nuestra firma en un medio de comunicación, a partir de ahí va a misa. Y entonces, desde el parte, ¿os acordáis, no? Vamos a ver el parte. Pues desde el parte, hoy mucha gente, mis abuelos le siguen llamando el parte, ¿no? Y es lo que hay, ¿no? Y más sobre todo en nuestro caso, que como decíamos al principio, somos medios de comunicación locales que encima se nos conoce. Porque tú, por ejemplo, a nivel nacional ves un periódico nacional, un artículo y ves fulano de tal, pero no sabes quién es. En cambio, en muchas ocasiones pues pueden decir, no, es que lo ha dicho Luis en el Guadalupe, o lo ha dicho Alfonso en la SER, o lo ha dicho Beatriz en la SER. O sea, es que encima ya no es el medio. No, lo personalizan. Ya, ¿sabes? O sea, lo ha dicho, ¿sabes? O por ejemplo, los artículos que escribe Mari Carmen en el Heraldo, no, es que abajo pone Mari Carmen Vigo. Exacto, o sea, todos los que salen del Heraldo, pero que ya no, o sea, aquí encima, al ser medios de comunicación tan locales, ya no es lo ha dicho Heraldo, no, lo ha dicho Mari Carmen Vigo, ¿sabes? Pero eso no es obvio, y la prensa que más cercana al ciudadano es la prensa comarcal y la prensa local. Por eso tenemos que ser, por eso hay que ser más todavía, más formadores. Tiene que actuar con la máxima profesionalidad, ¿no? Por supuesto, la confidencialidad y lo que decía antes el señor, el de policía local, ¿no? No hace falta dar nombres ni apellidos, se producen todos los días, pero tienen que saber, tienen que estar informados de que en Caspe hay 1, 2 o 7 maltratadores y que no pasa nada. Si los hay, es que los hay, y que se les caiga la cara de vergüenza para que dejen de hacerlo. No vale seguir ocultándolo, no hay que sacarlos en los periódicos, pero que si se sabe, pues se sabe, punto. No quiere decir, cambia de conducta, no es eso. Y la prensa que más se sigue en todas partes, a todos los niveles, todos los estudios, es la prensa de proximidad, y esa es la prensa local, la radio local, el periódico semanario, el que realmente, el que te encuentra a ti y a ti, ¿no? Es el que más fiabilidad tiene de cara a la gente, ¿no? ¿Algún comentario o pregunta más? Beatriz antes ha dicho que la noticia escueta es que alguien mata a alguien, pero a partir de eso, ¿no creéis que realmente la información debería ser la pareja mata a su pareja? Y es un caso que situamos en lo que es, y luego, pero sin embargo luego la gente demanda ya esa otra información, y no es un problema de periodismo, es un problema de que hay un público que es para eso. Entonces a mí no me sirve que ahora a Telecinco se alcen las voces porque ha ido una determinada persona. El problema es la audiencia que tiene ese programa de Telecinco. Es un problema cultural que se va agravando porque al final el periodismo riguroso, el que da la noticia y no ahonda en la televisión, igual me da en Televisión Nacional tendrá la pública tendrá sus códigos, pero hasta que no se ve sacar el cadáver en la camilla, que ya no tiene por qué verse. A mí me dicen que la ha matado en tal sitio, y yo no necesito nada más para que me sepa bien, mal o regular la acción como acción, pero te lo alargan, y ahora van entrando ya, algo que me parece lamentable también, en los juzgados para hacer grabaciones de declaraciones. Hay un camino, no sabemos muy bien hacia dónde, pero porque hay un público que demanda eso, y al fin y al cabo una televisión pública o un medio público se mantiene con dinero público, pero los demás son cuentas de resultados. Apuntando lo que usted dice, ¿alguien cree normal en este país, con la de temas que habrá sociales, culturales, políticos, de cualquier tipo, que le dediquen la de horas que le dedican todas las cadenas de nuestro país al caso de Marta del Castillo? Es decir, los padres, lo que yo no entiendo es cómo los padres se están prestando a este circo. Cómo la gente sigue viendo los especiales de Marta del Castillo, que ahora dice uno que ha sido... A mí me preguntan ahora mismo, no sé por dónde va el tema, porque desconecto totalmente, ¿no? Pero tiene usted toda la razón. Sigue estando ahí porque tiene una audiencia y son cuenta de resultados. Y las... Ana Rosa Quintana, no sé si fue por el de Marta de Castillo o por otro crimen de estos, la denunciaron porque habló antes una entrevista falsa. Hemos llegado a unos límites en los que la profesionalidad nos la hemos dejado en el cajón de casa, ¿no? Y cerrado con 7 llaves, y la llave la tiramos al mar de Caspe, ¿no? O
O sea, es que es una cosa tremendísima, tremendísima, pero... Es un camino que tiene se usted razón, inicia es cuando la el audiencia caso la que Alcacer, manda. creamos unos héroes, padres coraje por aquí, lo otro por allá, que entonces se va generando ahí, y la demanda lo exige eso, el público cada vez demanda más morbo de este tipo. Sí. Casos que empiezan hay que como el del cortar la tele cuando Neira, salen esos casos. el profesor Neira, que acabó, que empezó como héroe, y todos sabemos cuando se fue jugando cómo acabó la historia, ¿no? Hemos estado a punto de tener un parlamentario por el PP, si no se lía a tiros con otras familias y tal, pues hubiéramos tenido un parlamentario del PP, ahora que han sacado tantos, que su carrera la habría empezado haciendo de padre bueno. El Neira, el profesor Neira. Ostras, sí, vale, ya No, está. hablo de un parlamentario, sí. de otro que le mataron a la hija y todos lo veíamos como un ejemplo, de pacificación. Sí, que fichó por el Partido y bien, y todo esto, y vamos, el PP lo hizo asesor de no sé cuántas cosas, de justicia y de tal, y de repente se lía a tiros con otra familia de él y tal. Sí, Eso con no es claro de tenerlo en el Parlamento, ¿no? Entonces vamos generando ahí unas figuras cada día. Sin embargo, Joaquín, al hilo de lo que comentabas, por ejemplo, estos días nuestra localidad ha sido noticia por dos casos muy escabrosos que todos conocemos, y sí que la audiencia ha demandado más datos. Porque a mí, por ejemplo, me paraban por la calle y me decían: oye Beatriz, tú que estás en la radio, de esto sabes algo tal. Oye Beatriz, tú que estás en la radio, No, y ahí está un poco el periodista que dice: no, es que yo no sé nada más que lo que saco por la radio, ¿sabes? Porque nos hemos educado muy mal. Por eso que es que quizá también desde los medios de comunicación os hemos educado mal a la audiencia. Imagínate que un día empiezas a anunciar: mañana voy a hablar de esto, pues al día siguiente la publicidad, porque estaría todo el pueblo escuchándose el PP para ver qué pasa. Esa parte de la educación de los medios de comunicación no la hemos dicho nada bien, ¿eh? Pero no puedes hacer buenas noticias, mañana van a tener por la radio, en el periódico, tal, una cosa buena, pero por ejemplo, al hilo de estos dos casos, oye, ¿tú sabrás algo más? Oye, ¿y esto qué? ¿Tú qué estás...? Cuéntame a ver... No, yo sé lo que he sacado, o lo que hemos sacado mi compañero y yo en la radio, y eso es lo que hay. Y mi opinión y los datos que yo sepa me los guardé muy mucho, y no te contaré a ti una versión, a ti otra, porque encima será: oye, es que en la radio han dicho que... No. Por eso que es que la audiencia, claro que demanda, pero hay que poner el freno a esa demanda. Si la radio fuera tuya, con los niveles de audiencia y todo, serías tan honesta como así, que es del grupo Prisa que te paga el sueldo. No es tuya, Beatriz. ¿Perdón? No es tuya. No es mía la radio. Todavía. Todo se andará. Alfredo tiene una pregunta. Sí. Una pregunta es, ¿realmente dentro de lo que es la asociación de periodistas tiene alguna potestad la asociación, digamos, de profesionales para ante el conocimiento de una noticia donde pueda haber un contenido un poco, pues realmente que no vaya en la línea del decálogo, puede intervenir, es decir, pueda, no sé, igual que en otro tipo de profesiones que pueda haber un colegio en el cual en un momento determinado pueda supervisar y advertir sobre una mala práctica, si dentro del periodismo o hay libertad pura y dura y cada uno que asuma son empresas privadas a lo que él firma como responsable de lo que dice. Son empresas privadas, entonces cada medio de comunicación es libre de tener o no un decálogo, cada medio de comunicación es libre o no de aconsejar y de formar a sus periodistas, y cada medio de comunicación es libre de publicar o no según qué artículos, ¿no? La Asociación de la Prensa, en el caso de Aragón, todavía no es colegio, pero aunque fuera colegio, lo único que puede hacer es enviar una nota al medio en cuestión diciendo que reprueba la actitud permanente de publicación sesgada de estos temas de violencia de género, ¿no? Pero simplemente hacer una reprobación genérica, porque no nos podemos meter, ingerir en la casa de nadie, ¿no? Pero como asociación de la prensa ahí queda, eso sí, no lo publica nadie, esa noticia no sale en ningún sitio, solamente nos lo pasan en los boletines internos a los asociados de que sepáis que hemos protestado contra el Telecinco por el ERE que van a hacer,
o por Telecinco por haber sacado unos anuncios que atentaban contra la dignidad de las personas. Pero es lo único. Las emisoras, las televisiones y los periódicos siguen su línea editorial que marca el Consejo de Administración, que al fin y al cabo son empresas privadas de hacer dinero. Son los que les pagan, claro. Sí. ¿Alguno de ustedes ha oído alguna vez en algún medio de comunicación que hablen mal del Corte Inglés? ¿Saben por qué? Porque ponen publicidad sin talento en todos los medios de comunicación. Hombre, hay un medio ahí que habla mal del Corte Inglés. ¿Ah, sí? Dígame uno. Diagonal, por ejemplo. ¿Diagonal? Sí. ¿Ese no lo conoces tú? ¿Eh? No, lo siento. Vale. Pero por regla general, los que yo suelo controlar, los nacionales, no he visto nunca que hablen mal del Corte Inglés. Si le pusieran publicidad, posiblemente callaría. Me había asustado ya. Por eso. No, lo que tenemos que intentar conseguir los medios de comunicación es que cuando distintos organismos y empresas y demás hagan una encuesta de esas de cuál es el principal problema que cree usted que existe en España, que la violencia de género aparezca entre los 3 primeros, ¿no? Hubo un tiempo nefasto para nuestro país en el que se acordarán todos los presentes y todas las presentes en que el terrorismo estaba puesto en el primer lugar, ¿no? ¿Cuál es el problema al principio? ¿Qué más es? El terrorismo de ETA, ¿no? La primera cifra que hemos puesto encima de la mesa es que 900 personas, 850 y tantas mataron los terroristas de ETA por ahora, y 850 y tantas llevamos, 860 y tantas llevamos en 10 años. Es un problema que todavía no hemos conseguido ponerlo en el número 1 como los problemas. Vale, está bien que no va al bolsillo de las personas, no significa, no es el paro, no es los alimentos y no es no sé qué, pero la violencia de género realmente es uno de los temas más importantes y que tendría que estar en nuestra cabeza como principal denuncia, ¿no? Viendo las actitudes hacia los niños, viendo cualquier nota que nos parezca discordante, ¿no? Si una persona que normalmente es muy extrovertida, pues de repente se vuelve introvertida, intentar hablar con ella, o no sé, tenemos que concienciarnos muchos de que este problema es realmente un problema serio, con las cifras que estamos todavía barajando, ¿no? ¿Algún comentario o pregunta más? Ahí. La verdad es que el acabar con esta lacra nadie tiene la solución, evidentemente. Se legisla, se vuelve a legislar, los legisladores mismos dicen que la legislación es patética. ¿Qué aportación podrían hacer los periodistas para acabar con esta lacra? La forma de tratar las noticias, campañas, ¿cómo se podría hacer? ¿Cuál sería la forma ideal de dar una noticia de violencia de género, según tu opinión, evidentemente, en un medio de prensa? La primera de todas, poner el acento en quien realmente es el culpable, siempre, en el asesino, en el maltratador. Siempre empezar a titular por ahí, ¿no? Un hombre mata a una mujer, punto. Y luego dar 4 datos, como decía su compañero, no hace falta que digamos que han sido 23, creo que si han sido sartenazos, cuchilladas o la... Es que eso no tendría por qué, y esos datos que tan alegremente hemos dado nosotros una y otra vez, tendrían que estar ya fuera de la circulación. Y cada día tendría que haber cómo se hacían las informaciones sobre el terrorismo, ¿no? Tantas mujeres asesinadas, ¿no? En las cabeceras, en un recuadro, ¿no? Para que no se nos quite de la cabeza y para poner el acento en la educación de los hombres, ¿no? Que son lamentablemente quienes en este caso son los protagonistas. Yo siempre he dicho que las mujeres, en un estudio que hice durante 6 meses, muy breve, durante la presidencia española de la Unión Europea, de enero a junio de 2010, la agenda de trabajo de la presidencia española, en el decálogo estaba el tema de la violencia de género y crear una euroorden internacional para que todos los avances que había habido a favor de la lucha contra la violencia de género se extrapolara a Europa, ¿no? Los temas de igualdad estuvieron en todas las reuniones de consejos de ministros, en las sectoriales, por países y demás. Durante 6 meses estuve diariamente testando 4 medios de comunicación digitales. Los temas de las mujeres, dejando a un lado los temas de violencia de género,
no aparecían, pero por ningún sitio. Es más, analicé alrededor de, se lo voy a decir porque he cogido esta mañana el dato, independientemente del número de noticias que publicaron y las que de enero a junio de 2010 fueron 181 días de investigación, 4 medios de comunicación de las dos tendencias ideológicas, País y Público por un lado, Mundo y ABC por otro, es decir, para saber si la ideología de los periódicos podía influir a la hora de publicar o no noticias relacionadas con la mujer. Nunca con la violencia de la mujer, pero sí en favor de la mujer, puesto que durante el semestre europeo los temas de la mujer se trataron al más alto nivel estatal y europeo, ¿no? Se publicaron en total alrededor de unas 72.000 noticias en los 4 medios de comunicación. No las conté cada día, pero con contarlas de vez en cuando y extrapolarlas, hacer una regla de 3, salía más o menos la cifra aproximada, ¿no? Relacionadas con temas de mujer, de las 72.000, y siendo que estábamos en presidencia europea y que los temas de igualdad estaban en el decálogo de la agenda del gobierno, solo salieron 1.900 noticias de 72.000. Y de estas de las que se publicaron, porque había muchas repetidas y demás, solamente pude trabajar con 1.200 noticias en 6 meses, 181 días, lo que suponía en total en los 4 diarios de comunicación un 2,64% de las noticias. Para buscar una noticia que hablara de las mujeres, de los logros, de los avances, de las leyes que se estaban intentando poner en marcha, de la solidaridad, hubo reuniones sobre las ministras de Agricultura y la mujer rural, hubo sobre reuniones a nivel europeo de mujeres directoras de cine, mujeres historiadoras, mujeres políticas, de todo. Pues de todo ese marasmo, las noticias que ustedes leyeran hace cosa de un añito, ¿no? Pero no solamente se publicaron un 2,64%, sino que a la hora de encontrar las noticias de la mujer, tú quieres saber algo de deportes y pone deportes, allí que te das. ¿Quieres algo de política? Política. Hay periódicos que tienen sección digital de toros, te vas allí y pones toros, allí tienes todo lo de los toros. No hay nadie que tenga una sección que dedica mujeres, historia de las mujeres, el avance de las mujeres. Bueno, encontré noticias más grandes, más pequeñas, pim pam, pues en el mes de junio en 35 secciones distintas. Tan pronto me las encontraba en sucesos, como en política, como en deportes, como en internacional, como en agencias, como en última hora, como en sálvese quien pueda, como si no te he visto no me acuerdo. Me volvía loca, o sea, los fines de semana me dedicaba a ir encasillando este puzzle. Es imposible enterarnos, hoy por hoy, ningún medio de comunicación está realmente implicado con el tema del avance de las mujeres. Hay 3 periódicos que en el último año sí que han hecho una sección especial, con lo cual yo que pensaba, y sinceramente lo confieso, que era la bicoca, que las mujeres tuviéramos una sección y así, si quería saber algo de las mujeres, de qué jornadas se hacían, de qué leyes, de qué, por dónde iba nuestra historia, digo, hay una sección, allí que voy a leerla. Pues resulta que hay que encontrarla primero. Público es el que más temprano lo hizo y hay una sección que se llama Femenino Plural, que está dentro de la carpeta, o sea, está portada, España Internacional, pimpa, no sé qué, dentro de España te vas y allí pone Femenino Plural, y dentro de Femenino Plural, ahí están las noticias de las mujeres. Y en el periódico El País y en El Mundo han creado 2 blogs, blog de mujeres en los 2, y entonces tienes que irte al apartado el enésimo apartado blogs, en blog de política, cocina, toros, internacional, mujeres, y allí encuentras algo que alguien opina de las mujeres, con lo cual la implicación de los medios de comunicación con las mujeres es nula. Les interesa la noticia, no les interesa el problema. Les interesa la noticia, y ni siquiera eso, porque le puedo asegurar que se hicieron, yo estaba entonces trabajando en Bruselas, he estado allí durante 4 años, y en Europa se legisla sobre el tema de las mujeres, y yo he estado en cantidad de comisiones y de reuniones, no salía. Sale mucho más la prima esta de riesgo, que no tiene nada que ver con las mujeres, pero como debe ser mujer, porque se llama la prima de riesgo, y el único riesgo que corremos son con las primas. No hay implicación con los medios de comunicación. No estamos otra vez en la demanda del público, porque tú vas al kiosco por la mañana
a comprarte tu periódico, Público, El País o lo que sea, y te ves, ¿verdad, Beatriz? Que das fe, toda la panoplia de revistas para las mujeres y se venden a chorro además y son el Hola, el Pronto, el 10 Minutos, la Thyssen, el otro tal. Entonces, también compramos las de Mane, ¿eh? Hay revistas de chicos, también las podemos comprar, ¿eh? Sí, pero en cambio luego ves las que hay más, ves a Campanillas, que es el kiosquero nuestro. Yo digo, ¿tienes Campanillas? y las ves en los paquetes de devolución. Casi siempre va el periódico, El País, El Mundo, no vuelven todos. No se parece al de Peter Pan, ¿eh? Entonces volvemos otra vez a un problema cultural y de educación. Tampoco demandan más, lo demandarás tú, pero tampoco demandan más. ¿Y lo que piden es lo otro. Si algún día se retrasa el Pronto, pues puede haber algún conflicto social, pero porque se retrase alguna de las otras más, seguro que nadie le pasa nada. Un dato. En España no solamente hay una mujer que es directora de medios de comunicación a nivel nacional, que es Diario de Navarra. Pero hay estudios en Estados Unidos que se nota mucho si la directora es una mujer o es un hombre. Las secciones cambian. No es que quiten las páginas de deportes, pero sí que les hacen un hueco a otras páginas que pueden interesar más con el mismo formato y en el mismo igualdad de condiciones, ¿no? No solamente nos publican las noticias en página par y abajo, sino que nos la ponen en impar y arriba, ¿no? Que es un tema, un recurso periodístico. No es lo mismo que te aparezca la noticia en una página impar, que es la primera que lees cuando abres el periódico, que te la pongan en una página par abajo y en un breve, así que no te he visto, ¿no? ¿Y no creéis que la publicidad mucho. También está haciendo mucho en contra de todo de la valoración de la mujer? Porque los anuncios de coches, de colonias, no te venden un coche sin una señora objeto al lado, que parece que llevan unos años que el Instituto de la Mujer lo está controlando bastante. Y últimamente hay un evidente camino también hacia ahí. Aparece por allí una que pues y el coche, al final lo que te venden es el coche, ¿no? Que no sabes. Sí, sería, pero va con la chica o no va con la chica, ¿no? Al final te venden el coche y la señora allí toda guapa, porque además no ponen ninguna normal, quiero decir. Es lo que le decía, no hay una conciencia clara del problema de las mujeres y de la utilización del cuerpo de las mujeres y de la utilización de la mujer, primero como reclamo turístico. No siempre he dicho que la única vez que aparecemos las mujeres en los medios de comunicación es cuando hemos desaparecido, cuando nos han matado, ¿sabes? Nos matan y enseguida estamos en primera plana de los periódicos, ¿no? Y lamentablemente es así, hasta que no haya una implicación desde arriba, desde los directores, desde los redactores jefes, que son los que realmente dicen el qué hay para mañana, es un poco complicado. Por mucho que tú vayas con tu buena intención y digas, oye, que me he enterado que hay una buena noticia, que resulta que hay un colectivo de mujeres, la Asociación de Mujeres de Caspe ha tenido una iniciativa buenísima y está recogiendo la que más tapones de colores para las familias con enfermedades raras. Mira a ver si encuentras, como decía Beatriz, o como decía Elisa, ¿no? Oye, ¿tenéis algún caso por ahí escabroso? Lamentable, pero bueno. Con el tiempo así. Yo quería aportar, ahora mismo que has dicho las noticias en los digitales, ahora mismo en violencia, o sea, en noticias de violencia de género, pues los titulares son estos: un sexagenario es condenado a 21 meses de cárcel por vejar a su esposa durante 8 años. El empresario francés que mató a su pareja a tiros en Gerona confiesa el crimen. Detenido un hombre por matar a su pareja en Viella. Una mujer fue degollada a manos de un hombre en Zaragoza. El gobierno recorta un 10% las ayudas económicas para maltratadas. Una mujer apuñala en Mallorca y su exmarido detenido. Un hombre golpea con un martillo a su pareja y después se suicida. 51 muertas de machismo tras el tercer crimen en 3 días. O sea, hablamos de lo de las cuchilladas, del martillazo, y los titulares están ahí. O sea, y es ahora mismo. Titulares por titulares te voy a leer yo. Pero esto es del año 1902, el día que nació Amparo Poch, la médico zaragozana que tú conocerás por lo que he leído antes.
El Heraldo de Aragón de aquel día... No somos coetáneas, casi, pero no. Me refiero, como has hablado de la mujer en la historia y todo, pues Sí. supongo que la conoces, ¿no? Sí. Entonces aquí la noticia era, aquel día el Heraldo traía 2 noticias que decían que en una casa de lenocinio de la calle Marqués de Santana, entonces las llamaban así, con una prostituta que amaneció degollada en la cama, que se la había cargado un cliente que había tenido esta idea del... Y luego en Sabadell había matado a su mujer rociándola con petróleo. Ahora lo hacen con gasolina, pero es que entonces era el petróleo, lo que se empleaba para las estufas y todo eso. Entonces, esto ocurría hace 109 años. 2 noticias en un mismo día. Entonces, qué poco hemos avanzado. Más o menos hemos legislado, hemos hecho leyes de igualdad, nos llamamos miembros y miembras, pero la realidad tozuda está ahí, ¿no? A pesar de la educación y de todo. Sí, las leyes siempre van muchísimo más rápidas que lo que es el cambio social, ¿no? La ley está ahí y luego la sociedad es ya llegaré, ¿no? Pero los medios tienen el papel importantísimo de acelerar.